Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de forma sintética, compleja, para un público de secundaria, un tema de historia y también de teoría política que van a estar mezcladas. Y el tema, como se puede ver aquí en la presentación, es el sistema político del antiguo régimen. Voy a hablar sobre todo del siglo XVIII y básicamente de dos países o estados como Francia y España. Y aunque más o menos se puede aplicar a otros países como Prusia, o como Rusia o incluso el Reino Unido. A partir de aquí voy a intentar definir qué es el Ancien Régime, el antiguo régimen, y yo he hecho una definición un poco básica de toda 100, que es el sistema político, económico y social. Sistema significa la forma en la cual se organiza la política, la economía y la sociedad, y más o menos esto se aplica a cómo se organiza en Europa Occidental, Francia, España, como he comentado, antes de la Revolución Francesa. Cuando pasa la Revolución Francesa, llega Napoleón y vamos, es una época bastante intensa políticamente hablando, y hay que hablar del nuevo régimen, del Estado liberal o de otras cosas. Entonces, este antiguo régimen, como sistema político, económico y social, yo creo que se define por tres características, esto es una opinión personal, que es la importancia y creciente papel de la monarquía absoluta, y luego después por un sistema legal confuso, bastante caótico y no igualitario, y luego por la importancia de la tradición que juega un papel importantísimo en el antiguo régimen. A partir de aquí voy a hablar un poco del sistema político. Aquí tenemos una imagen de Pedro el Grande, el zar de Rusia, y de los reyes y las monarquías absolutas en esta etapa. Entonces, es importante, en esta época el rey se dice que tiene poder absoluto o que es un déspota ilustrado. La idea es que déspota era un insulto, se les llamaba así a los sultanes del Imperio Otomano, y para justificar ese poder que tenían, los monarcas del antiguo régimen se presumían de ser ilustrados, que es un poco un sinónimo de decir cultos, promotores de la cultura, y con lo cual intentaban justificar su poder. A partir de aquí, los reyes absolutistas, el más conocido es Luis XIV, que gobierna en el siglo XVII en Francia, que crea Versalles, se le puede ver aquí con su color azul francés, la flor de lis, y vamos, un poco como un gran rey, como un poderoso monarca que dominaba toda Europa. Estos reyes absolutistas son más poderosos que nunca, no tienen un poder omnívodo ilimitado, entonces, ¿por qué son más poderosos? Porque tienen más funcionarios, un ejército permanente de mercenarios que trabajaban para ellos, y todos estos mercenarios y funcionarios los podían tener porque cobraban más impuestos, tenían más dinero y no tenían por qué preguntar a instituciones del antiguo régimen, como eran los parlamentos o las cortes, que les ponían muchos problemas. Entonces, también para justificar su poder, todo el mundo suele copiar a Luis XIV, pues construían palacios o ciudades residenciales cerca de sus capitales. Está Schönbrunn en Viena, la más conocida es Versalles, cerca de París, está el Palacio de la Granja o Aranjuez en España, y de estos palacios residenciales enormes ejercían el poder con toda la pompa y poder que podían. Bueno, ojo, esto es importante porque cuando se habla de poder absoluto parece que los reyes podían hacer lo que les daba la gana. Sí, pero no. Tenían más poder que antes, tenían ejércitos, funcionarios. Es posible que hicieran muchas cosas mal, pero sus recursos eran limitados. Su ejército no era ilimitado, infinito. Sus funcionarios tenían muchos problemas. Hay que recordar que no tenían medios tecnológicos como hay hoy en día. No había DNI, carnet de identidad, no tenían internet. Entonces, con lo cual, muchas veces, incluso cuando hacían leyes, tenían muy complicado hacerlas cumplir. Hay una frase muy famosa de las órdenes que salían del rey de España hacia América, que iban con una coletilla con la frase obedézcase pero no se cumpla. Es decir, que la gente de América muchas veces hacían lo que consideraban conveniente. Bueno, entonces, estos reyes cobraban muchos impuestos de tipo indirecto, por ejemplo, cobraban por la sal, el tabaco, otros monopolios reales, pero bueno, ahí se me ha colado un acento en valenciano. Había mucha resistencia hacia cualquier impuesto directo, por ejemplo, un impuesto sobre la renta, y cuando intentaban cobrarlos, pues había mucha resistencia popular o de la nobleza o del clero. Y luego también estaba su personalidad. Eso coloca una imagen de Luis XVI, que comenzó a reinar jovencísimo y se le puede ver, vamos, que aquí como un príncipe del fin de Francia. Claro, cuando estos reyes jóvenes o no tenían mucha fuerza, pues podían ser muy vulnerables y podían ser muy manipulables. Con lo cual, ¿tenían poder absoluto? Sí, pero no tan grande como parece. Bueno, ahora voy a explicar cómo se nombraban los primeros ministros, cómo era la política en Francia o en España. Normalmente hoy en día, para escoger el presidente de gobierno o el primer ministro, pues la gente vota las elecciones y luego a partir de ahí sale el primer ministro. En el antiguo régimen era el rey o la reina quienes escogían al primer ministro. Era la persona que les iba a hacer todo el trabajo político, así que usaban los criterios de amistad, que les cayera bien, por supuesto, lealtad, que se fieran de él y luego habilidad, no siempre en este orden. A veces la habilidad era lo que menos pesaba y la amistad y la lealtad era lo más importante. Con lo cual, si una persona ambiciosa dentro de la corte quería llegar a ser primer ministro, lo que tenía que hacer es llenar la oreja del rey con rumores de todo tipo sobre traiciones, escándalos, etcétera, para hacer caer al primer ministro que le nombraran a él. Claro,
Tenemos aquí, primer nivel, la realeza. Sí, los reyes enérgicos tomaban las decisiones importantes, como ir a la guerra, como cobrar impuestos, convocar los parlamentos. Luego estaba el primer ministro, que desde la corte hacía las tareas burocráticas o el papeleo que el rey no quería hacer, porque obviamente los reyes pasaban mucho tiempo pues disfrutando y haciendo básicamente nada y gozando de la vida. Primer ministro, como he explicado, su puesto dependía del poder real y algunos daban bastante pena porque no estaban preparados. Y luego finalmente, en esta época, en Francia y en España, aparecen muchos funcionarios o servidores reales. Era gente que había, muchos de ellos habían estudiado en la universidad, eran de la baja nobleza, muchos de ellos, o incluso burgueses. Algunos también, burgueses, compraban los cargos para que el rey los nombrara. Eran muchos y gobernaban las regiones. Con lo cual, en estos tres niveles se ejercía el poder en Francia, en España o en otros países. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se escogía, aplicado a España, pues el primer ministro. Es el caso de Manuel Godoy, que era un gran amigo de la reina, había sido su guardia de seguridad. La reina María Luisa era una reina muy energética. Su marido Carlos IV, un Borbón, parece ser que era bastante bonachón. El rey y la reina decidieron nombrar a Manuel Godoy como primer ministro. Aquí está pues un poco más mayor. Le nombraron con un jovencísimo, hablo de memoria, pero puede con 20 o 21 años, y esta es la persona que fue primer ministro de España durante muchísimos años. Era una persona muy amante de las mujeres, aquí está el cuadro de la maja vestida, luego está la maja desnuda. Era una persona muy polémica y era nombrado primer ministro básicamente porque gozaba del favor real. Hubo un momento, el motín de Aranjuez, que lo perdió, pero bueno, es otra historia. Y aquí tenemos un ejemplo de las personas que podían estar molestas con estos primeros ministros. Es Gaspar Melchor de Jovellano, si no me equivoco era de Asturias, era un miembro de la baja nobleza, con una gran cultura, un gran ilustrado, se le puede ver aquí melancólico, trabajando con la diosa Atenea. Esto refleja su mentalidad ilustrada. Entonces, estas personas, estos nobles, esta baja nobleza con estudios, se sentían muy indignados con gente como Manuel Godoy. Aunque Jovellanos en algún momento cooperó con él. Pero vamos, había una inflación de nobles, muchísimos de ellos no tenían puestos, trabajos y estaban resentidos con esta forma de hacer política. Bueno, he hablado de cómo se organizaba el poder real, ahora voy a hablar del sistema legal de los apartados B y C. Un sistema igualitario, no igualitario, perdón, confuso, con muchos problemas, y también hablaré de los privilegios y de la tierra. Bueno, ¿qué son los privilegios? Hay que tener en cuenta, hoy en día, más o menos la mayoría de las normas, de las leyes, son iguales para todos. Uno no aceptaría que pusieran más pena a una persona porque fuera de tal tipo, o de tal etnia, o de tal cultura, o de tal ciudad, pero bueno, en el antiguo régimen eso era posible. Había muchas leyes especiales que se aplicaban pues a gente de diferentes ciudades, gremios. Los clérigos y los nobles pues tenían muchas leyes especiales para ellos, pero bueno, no solamente ellos, sino también estaban las ciudades, los gremios, algunas comunidades. Estos privilegios o leyes especiales, que en latín se conoce como lex privata, pues podían ser desde muy ridículos, por ejemplo, el derecho a usar sombrero, el derecho a sentarse el primero en las iglesias. Bueno, quizás me los he inventado, pero son ejemplos de privilegios un poco no tan importantes, pero algunos eran muy jugosos. Por ejemplo, la nobleza y el clérigo no pagaban impuestos directos, sí que pagaban los indirectos. Tener el derecho a ser juzgado por tus iguales, por ejemplo, si un noble cometía un crimen, pues el jurado que lo juzgaba o el juez era un noble. A un clérigo le pasaba, a un cura le pasaba igual. Y luego después, los privilegios más polémicos, que mucha gente estaba indignada con ellos, son los que se llaman privilegios de acceso. Algunos altos cargos, por ejemplo, comandante del ejército, primer ministro, estaban reservados a la nobleza, y mucha gente preparada como la burguesía, que podía ser gente preparada, cultísima, con una gran habilidad, se sentían pues ninguneados por una clase noble que veían algunos de ellos como parásitos. Entonces, estos privilegios de acceso, este acceso a los empleos especiales, pues tenía mucha resistencia y había muchas protestas contra ellos. Bueno, ahora voy a hablar de la importancia de la tradición. La tradición es un término genérico para hablar de esas normas no escritas, muchas de ellas, las viejas leyes que, por ejemplo, en Valencia se conocen como fueros o furs, o los privilegios, que en algunos casos podrían ser más importantes que las nuevas leyes del rey. Entonces, con lo cual, cuando el rey hacía una ley, como rey absolutista, si a la gente le interesaba la ley del rey, la aceptaba, pero si la tradición, la vieja norma, era mejor para ellos que la del rey, pues planteaban resistencia. El Parlamento de París, las ciudades, bloqueaban las leyes usando la tradición o la religión como excusa. Claro, esto era una fuente de problemas continuo, muchos reyes se indignaban, y aquí tenemos un ejemplo de esta indignación real. Un discurso de Luis XV al Parlamento de París en 1766, donde dice que es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón. Aquí, en el subrayado, solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin división. Está diciendo claramente que le tienen que obedecer. ¿Y por qué dice esto? Porque no le hacían caso. Este texto se pone como ejemplo del poder absoluto de los reyes, pero a mí me parece un ejemplo de cómo a los reyes el poder absoluto no siempre era tan ilimitado como parece, de cómo el Parlamento de París estaba plantando cara. Bueno, no soy un experto y quizás me equivoque.
Luego también hay que hablar de la sociedad estamental. Los estamentos es un poco las grandes divisiones de la sociedad en el antiguo régimen. Es un término muy genérico, se utilizaba en Francia y a mí me parece muy poco realista, muy demasiado sencillo. Pero bueno, aquí en la típica imagen del libro de texto están los privilegiados que están arriba, la nobleza y el alto clero, y aquí los no privilegiados, donde se pone al bajo clero, la burguesía, etcétera. Bueno, lo que hay que dejar claro, puede que hubiera clases sociales, eso está bastante claro que las había, pero bueno, no eran compartimentos estancos y se podía prosperar, subir o bajar. Por ejemplo, la burguesía por matrimonio podía emparentar con nobles que les hacía falta dinero. También se podían comprar cargos al rey, aquí había un poco de teatro para simular que era por honra y prestigio, pero básicamente se compraban los cargos, o también por servicios a la corona, el rey a veces nombraba nobles o baja nobleza. Luego, además, el clero, sobre todo el bajo clero, era muy crítico, ahí me falta un acento, con el alto clero. El alto clero era la nobleza, a menudo el rey nombraba como obispo o arzobispo a gente sin fe, verdaderos ateos, con lo cual los curas rurales que tenían fe estaban a veces muy cabreados, protestaban, incluso tenían el respeto de los curas cercanos e incluso conseguían ascender. Con lo cual, mi punto es que la sociedad estamental, es cierto, había clases sociales, el dinero era importantísimo, la nobleza y los privilegios, pero se podía ascender y no eran compartimentos estancos. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las tierras, que es un tema complejísimo, pues un tema jurídico. Entonces también el sistema de las tierras, de quién las tenía, también era muy confuso. En general, grandes partes de la tierra eran de la nobleza, de la Iglesia Católica, del rey y de los municipios. Eran los propietarios, pero que los dos propietarios muchas veces casi nunca se pasaban por sus tierras y lo que se limitaban es a cobrar una especie de renta, un dinero que los campesinos les pagaban. Con lo cual, los campesinos, si pagaban poco dinero y las tierras eran buenas, podían tener una situación muy razonable de vivir bien. Si los campesinos pagaban mucho dinero o las tierras eran malas, podían ser bastante vulnerables. Es demás, algunos campesinos subarrendaban las tierras o usaban jornaleros para cultivarlas. Con lo cual, la situación era muy confusa. Y muchos campesinos que cultivaban las tierras y que ellos las trabajaban todo el tiempo se sentían propietarios. Con lo cual, estaba el título oficial, que era para la nobleza o la Iglesia Católica o el rey, y luego un poco el título real o efectivo que eran estos campesinos, que durante la Revolución Francesa muchos de ellos adquirían las tierras. Y bueno, otro punto a insistir es que algunos nobles, sobre todo la alta nobleza, estoy hablando de condes, duques, archiduques o gente muy importante, tenían algunos poderes especiales que hoy en día solamente se los aceptaríamos a la policía. Podían poner multas, eso la nobleza, cobrar tasas. Por ejemplo, si un campesino quería arrendar la tierra a otro campesino, pues tenía que pagar una tasa a su noble. También podían hacer de jueces, si había algún problema, infringir castigos. No, no todos, pero podían hacerlo. Con lo cual, eso dependía del noble y del lugar, pero estos nobles conseguían bastante dinero a través de las multas, de las tasas o de o de ejercer de jueces. Bueno, he hablado del sistema político, del sistema económico un poquito, de la tierra. Ahora voy a hablar de las tres justificaciones del poder real. Obviamente, si un rey era un tirano, mataba a gente, era un criminal, pues la gente se lo oponía, o bien la nobleza, y acababa sin poder o sin cabeza. Los reyes usaban tres excusas para justificar ese poder absoluto, el cual decían que tenía. Y de las tres excusas, a mí me parecen dos bastante limitadas y la última excusa a mí me parece bastante razonable. La primer gran argumento, la primera gran justificación del poder real del antiguo régimen es que los reyes, su poder provenía de Dios, rex dei gratia, por la gracia de Dios, y eran reyes porque eran defensores de la verdadera fe, en este caso el catolicismo romano, de la Iglesia Católica y del credo de los curas. Con lo cual tienen que justificar por ser muy piadosos, muy beatos, ir a la iglesia, aunque fueran indiferentes o no creyentes. Pero bueno, esta justificación religiosa les daba bastante poder porque en teoría el clero, perdón, los campesinos, la gente que era religiosa debía de obedecerlos, pero al mismo tiempo había curas que decía que el poder venía de Dios y el poder iba al pueblo y el pueblo se lo daba al rey, con lo cual con este sistema no justificaban su poder. Y en la práctica, la justificación religiosa ponía muchos límites al rey, con lo cual no podían matar, no podían masacrar a la gente, no podían robar. Bueno, luego lo hacían algunos de ellos, pero en la práctica les limitaba y les podía poner en problemas. Esta justificación religiosa, que era muy importante antes, en el siglo XVIII se tiende a abandonar. Aquí hay un ejemplo de la justificación religiosa. Os presento a dos curas. Este es el obispo Bossuet, que era un cura noble de alto rango, que escribió un libro justificando el poder real. Este era un cura un sacerdote que estaba a favor de los reyes, limitado por el poder de Dios, obviamente. Y aquí tenemos el padre Fenelón, que es famosísimo, que escribió un libro contra Luis XIV, en el cual le decía de todo, para mal, criticándole por sus continuas guerras y le llamaba tirano. Algunos curas eran bastante peleones y les plantaban cara a los reyes.
Segunda justificación, la tradición. Muchos reyes usaban la tradición y eran leyes porque las leyes viejas, por los fueros, por las tradiciones, algunos reyes incluso iban a los reinos a jurar las viejas libertades. Con lo cual, si tú eres rey por la tradición, al mismo tiempo estás obligado por la tradición y que tienes que observar los fueros y no puedes hacer leyes nuevas y te encuentras limitado por ellas. Aquí tenemos los fueros y observancias del Reino de Aragón y bueno, es un ejemplo de cómo la tradición daba poder a los reyes pero al mismo tiempo les limitaba. Ahora voy a hablar de la tercera excusa, que es la justificación paternalista o racionalista, el bien de los súbditos. Esta justificación parece la mejor y era la más peligrosa y permitía a los reyes hacer todo tipo de cosas que no podrían hacer normalmente. Ellos presumían que eran déspotas ilustrados, es decir, tenían cultura, promovían las artes, la escultura, la pintura, tenían tenían cortesanos pues muy cultos, participaban de la cultura ilustrada, de la ilustración y como eran gente cultivada o ilustrada, su deber era cuidar como padres y madres de los súbditos. Es una justificación muy paternalista y consideraba que los súbditos eran como niños. Tenemos una imagen un poco justificativa. Entonces la idea, al ser padres o madres de los súbditos, esto era María Teresa de Austria, por ejemplo, José II de Austria o Luis XV, pues gobernaban por el bien común. Claro, gobernar por el bien común, nadie sabe muy bien qué es el bien común, con lo cual con esta excusa o justificación tenían un margen de libertad amplísima. José II, que era un rey bastante trabajador y bastante bien intencionado, tiene una frase que es todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es el perfecto ejemplo de cómo funcionaba. Así que he hablado de justificación religiosa, justificación tradicionalista y justificación paternalista o del bien común, el bien de los súbditos. Y finalmente voy a hablar de la cuarta. Esta casi nunca hacían mención, no la justificaban, no la hacían evidente, pero también lo utilizaban. En primer lugar, el poder militar y el dinero. El rey tenía mucho dinero y con él era capaz de comprar muchas voluntades. Al fin y al cabo, uno no va a traicionar a quien le paga, pues podía comprar muchas voluntades. Y a una malas, si la gente no le obedecía por alguna razón, porque era una razón religiosa o tradicional, siempre podía utilizar la coacción. Está la cárcel de la Bastilla. No eran bastante, no eran bastante tiránicos, no mataban a muchos súbditos, pero siempre estaba el recurso a la violencia pues como último recurso. Bueno, espero haberlo explicado bien. Con esto he acabado y hasta aquí hemos llegado.